drogadicción, causas y consecuencias. Todos oímos hablar de ellas, algunos jóvenes las consumen, pero en realidad, ¿sabes qué es una droga? Una droga es una sustancia que al entrar a tu cuerpo altera tu sistema nervioso central, modificando tus emociones, percepciones, reacciones y tu estado de ánimo. También puede generar una dependencia, ya sea psicológica, física o incluso ambas. En resumen, una droga altera el funcionamiento de tu organismo y de tu cuerpo. Por un lado, tenemos el tabaco y el alcohol, que son drogas legales, y por otro lado, las ilegales, como la marihuana, la cocaína, el éxtasis y otras drogas sintéticas. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este control lo ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias, como las endorfinas y las encefalinas, que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, las personas que sufren trastornos mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así, la estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigo. Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se encuentre cada vez peor en la ausencia. No todas las drogas son iguales ni tienen el mismo efecto. Unas te ponen arriba y otras te dan el bajón. Y algunas te hacen sentir, ver e incluso oler cosas que no existen. Mezclarlas no es la mejor idea. Algunas en su uso frecuente pueden ocasionar daños físicos, psicológicos y sociales. Puedes generar tolerancia, es decir, que necesitas dosis más altas. ¿Por qué? Ya no les hace o ya no sientes el mismo efecto. Generar dependencia. Esto sucede cuando tu cuerpo necesita de la droga para evitar síntomas. Y entonces, ¿por qué las personas consumen drogas? No hay una razón exacta. Generalmente lo hacen por curiosidad, para saber qué se siente, o por presión grupal, para olvidarse de sus problemas, o simplemente quieren sentir placer. Cualquiera que sea este motivo, tienen que saber que si quieres consumir drogas o ya lo haces, estas van a causar efectos en tu salud física, mental y emocional. A veces el resultado puede ser negativo e irreversible. La adicción a las sustancias adictivas, trastorno mejor conocido como trastorno por el consumo de sustancias, es una enfermedad que afecta al cerebro y el comportamiento de una persona y da lugar a una incapacidad para controlar el consumo de medicamentos o drogas ilícitas. El alcohol, la marihuana y la nicotina también se consideran sustancias adictivas. Cuando eres adicto, es posible que sigas consumiendo la sustancia adictiva a pesar del daño que ésta provoca.
Pueden comenzar con el uso recreativo de las sustancias en situaciones sociales y en algunas personas. El consumo se hace más frecuente y en otras personas, especialmente con el consumo de opioides. La adicción a las sustancias adictivas comienza cuando toman medicamentos de venta con receta médica o lo reciben de otras personas que también tienen receta médica. El riesgo de la adicción es la rapidez con la que la persona se vuelve dependiente. Varían según las sustancias adictivas. Algunas sustancias adictivas como los analgésicos, opioides, presentan un riesgo mayor y causan adicción con mayor rapidez. Con el paso del tiempo es posible que necesites dosis mayores de las sustancias adictivas para sentir los efectos. En poco tiempo es posible que las necesites solo para sentirte bien. A medida que aumenta tu consumo de la sustancia adictiva, te darás cuenta de que es cada vez más difícil vivir sin ella. Los intentos por dejar el consumo de las sustancias adictivas pueden causar deseos intensos de consumirla y hacerte sentir físicamente enfermo. Síntomas de abstinencia. Los cannabinoides sintéticos, también llamados K2 o Spice, se rocían sobre las hierbas secas y luego se fuman, pero pueden prepararse como té de hierba. Un líquido puede vaporizarse con cigarrillos electrónicos. A pesar de las declaraciones de los fabricantes, se trata de compuestos químicos, no productos naturales o inofensivos. Estas drogas ilícitas producen un subidón similar al de la marihuana y se ha convertido en una alternativa popular pero peligrosa. ¿Son los cannabinoides? Explicado en 60 segundos. Los cannabinoides son compuestos químicos que se procesan en los receptores cannabinoides del cuerpo y el cerebro. Existen diferentes maneras de clasificarlos. Sin embargo, podemos mencionar 3 formas de clasificarlos. Estos son fitocannabinoides, endocannabinoides y cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides, dependiendo de su composición, pueden tratar diferentes patologías relacionadas al sistema nervioso e inmune. Los signos y síntomas del consumo reciente pueden incluir los siguientes: sensación de subidón, mayor sociabilidad, mayor energía y agitación, aumento del deseo sexual, aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial, problemas para pensar con claridad, pérdida del control muscular, paranoia, ataques de pánico, alucinaciones, delirios, conductas psicóticas y violentas, parabúricos, benzodiazepinas e hipnóticos. Los barbitúricos, las benzodiazepinas y los hipnóticos son depresores del sistema nervioso central que se venden con receta médica. A menudo estos medicamentos se usan o se emplean mal para obtener una sensación de relajación y por eso el deseo de desconectarse o olvidarse de pensamientos o sentimientos relacionados con el estrés. ¿Cómo prevenir el consumo inapropiado de drogas en niños y adolescentes? Toma estas medidas para ayudar a prevenir el abuso de sustancias adictivas en niños y adolescentes. Comunícate. Habla con tus hijos sobre los riesgos del consumo y abuso de sustancias adictivas. Escucha. Presta atención cuando tus hijos te hablen sobre la presión de grupo y muéstrales tu apoyo a sus esfuerzos por asistirlo. Da un buen ejemplo. No abuses del alcohol ni de otras sustancias adictivas. Los niños de los padres que hacen mal uso de las sustancias adictivas corren un mayor riesgo de tener adicción a ellas. Cambios en el cerebro. La adicción física parece ocurrir cuando el consumo reiterado de una droga cambia la forma en que el cerebro percibe el placer. La drogadicción causa cambios físicos en algunas células nerviosas, neuronas del cerebro. Las neuronas utilizan sustancias químicas llamadas neurotransmisores para comunicarse.
Estos cambios pueden permanecer mucho tiempo después de que dejas de consumir la droga. Factores de riesgo. Personas de cualquier edad, sexo o situación económica pueden volverse adictas a una sustancia adictiva. Algunos factores pueden afectar la probabilidad y rapidez de desarrollar una adicción. Antecedentes familiares de adicción. La adicción a las sustancias adictivas es muy común en algunos familiares y probablemente implica un riesgo mayor con base en los genes. Si tienes un pariente consanguíneo con un padre, una madre o un hermano adicto al alcohol o a las drogas ilícitas, tienen más riesgo de desarrollar una adicción a las sustancias adictivas. Trastorno de salud mental. Si tienen un trastorno de salud mental como depresión, déficit de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastorno por estrés postraumático, tienen más probabilidad de desarrollar una adicción a las sustancias adictivas. El consumo de sustancias adictivas puede ser una forma de lidiar con sentimientos dolorosos, como ansiedad, depresión y soledad, y puede empeorar algunos estos problemas. Presión de grupo. La presión de grupo es un factor importante para comenzar a usar y abusar de drogas ilícitas, en especial para la gente joven. Falta de implicación familiar. Las situaciones familiares difíciles o la falta de vínculo con sus padres o hermanos puede aumentar el riesgo de adicción, al igual que la falta de supervisión de los papás. Consumo en edad temprana. El consumo de sustancias adictivas o a edad temprana puede provocar cambios en el cerebro y aumentar la posibilidad de progresar a tener adicción a estas, tomar unas sustancias alternativas adictivas. Algunas sustancias como los estimulantes, la cocaína o los analgésicos pueden dar a desarrollar una adicción más rápida que otras. Fumar o inyectarse drogas ilícitas puede aumentar el potencial de adicción. El consumo de sustancias que se consideran menos adictivas, drogas ligeras, puede hacer que empieces a consumir sustancias adictivas y puede provocar adicción. Complicaciones. El consumo de drogas ilícitas puede tener efectos perjudiciales y significativos a corto y largo plazo. El consumo de algunas drogas ilícitas puede ser especialmente peligroso, sobre todo si tomas dosis altas o si las combinas con otras. ¿Cómo reconocer que el consumo no es saludable en familiares? A veces es difícil distinguir entre el mal humor, la ansiedad o normales de un adolescente. Los posibles indicios de que un miembro de la familia o adolescente no consume drogas ilícitas incluyen lo siguiente. Probablemente en la escuela o en el trabajo hay ausencias frecuentes en las clases. Problemas de salud física. Otras complicaciones que cambian la vida, la dependencia a las drogas ilícitas puede causar varias complicaciones peligrosas y dañinas. Por ejemplo, contraer una enfermedad infecciosa. Las personas que son adictas a una droga ilícita tienen más probabilidades de contraer una enfermedad infecciosa, como el VIH, ya sea por mantener relaciones sexuales sin protección o por compartir agujas con otras personas. Otros problemas de salud, la adicción a las drogas ilícitas puede llevar a diversos problemas de salud física y mental, a corto y a largo plazo. Esto depende de la sustancia que se consuma. Accidentes. Las personas adictas a las drogas ilícitas tienen más probabilidades de conducir o realizar otras actividades peligrosas, mientras se encuentran bajo su influencia. Suicidio. Las personas adictas a las drogas ilícitas tienen más probabilidades de suicidarse en comparación con las personas que no son adictas. Problemas familiares. Los cambios de conducta pueden provocar conflictos en las relaciones personales o con familiares y problemas de custodia.
Problemas laborales. El consumo de drogas ilícitas puede causar un menor rendimiento laboral, ausencias del trabajo y la eventual pérdida del empleo. Problemas en la escuela. El consumo de drogas ilícitas puede afectar de manera negativa el rendimiento académico y la motivación para destacar en la escuela. Problemas legales. Los problemas legales son comunes en los consumidores de drogas ilícitas y pueden tener origen en la compra o la posesión de estas drogas ilícitas. El robo para mantener la adicción, la conducción de vehículos bajo la influencia de sustancias adictivas o alcohol o conflicto por la custodia de los hijos. Los síntomas o las conductas de la drogadicción incluyen los siguientes: sentir que tienes que consumir la droga con frecuencia, ya sea diariamente o incluso varias veces al día. Tener una necesidad tan intensa de consumir la droga que no puedes pensar en otra cosa. Necesitas una dosis mayor de la droga para obtener el mismo efecto. Consumidores mayores cantidades de la droga durante un periodo de tiempo más largo del que tenías pensado. Asegurarte de tener la droga disponible. Gastar el dinero en la droga e incluso cuando no puedes pagarla. No cumplir con las obligaciones y responsabilidades laborales o reducir tu tiempo a las actividades que dedicabas antes. Continuar con el consumo de la droga a pesar de que sabes que te está provocando un problema en la vida o daños físicos y psicológicos. Hacer cosas que normalmente no harías para conseguir la droga, como robar. Conducir a hacer otras actividades peligrosas cuando estás bajo los efectos de la droga. Dedicar mucho tiempo a intentar obtener la droga y consumirla. Fracasar en tus intentos de suspender el consumo de droga. Los signos y los síntomas del consumo reciente incluyen las siguientes: sensación de euforia o subidón, percepción más intensa de los sentidos de la vista, del oído y del gusto, aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ojos rojos, sequedad en la boca, disminución de la coordinación, dificultad para concentrarse o recordar cosas, tiempo de reacción más lento, ansiedad y pensamientos paranoicos, olor a cannabis en la ropa o yemas de los dedos de color amarillo, antojos intensos de ciertos alimentos en momentos inusuales. El consumo a largo plazo a menudo se relaciona con lo siguiente: disminución de la agudeza mental, bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela, tos persistente e infecciones pulmonares frecuentes. K2, Spice y sales de baño. Existen dos grupos de drogas ilícitas sintéticas: los cannabinoides sintéticos y las catinonas sustituidas o sintéticas, que son ilegales en la mayoría de los estados. Los efectos de estas drogas ilícitas son peligrosos e impredecibles, ya que no se someten a un control de calidad y es probable que no se conozca algunos de los ingredientes. Prevención. La mejor manera de evitar volverse adicto a una droga ilícita es no probarla nunca. Si el proveedor de atención médica te receta un medicamento que puede generar adicción, ten cuidado con lo que tomes y sigue las instrucciones. Los proveedores de atención médica deben recetar estos medicamentos en dosis y cantidades seguras y deben controlar el consumo para que no recibas una dosis demasiado alta ni por demasiado tiempo. Si sientes que tienes que tomar más de la dosis recetada de un medicamento, comunícate con el proveedor de atención médica. Buscar ayuda de urgencia. Busca ayuda de urgencia si tú o alguien que conozcas consumieron una droga y podrían tener una sobredosis, presenta cambios en el conocimiento, tienen problemas para respirar, tienen ataques o convulsiones, manifiestan signos de ataque cardíaco como dolor de presión en el pecho, tienen algunas otras reacciones físicas o problemas luego del consumo de la droga.
causas. Al igual que muchos trastornos de salud mental, hay varios factores que pueden contribuir al desarrollo de la adicción a las drogas. Los factores principales son los siguientes: ambientales. Los factores ambientales, como las creencias y actitudes de tu familia y la exposición a grupos de pares que alientan el consumo de drogas, suelen influir en el inicio del consumo de drogas. La recaída. Una vez que fuiste adicto a una sustancia adictiva, tienes un alto riesgo de caer nuevamente en un patrón adictivo. Si empiezas a consumir la sustancia adictiva, es probable que nuevamente pierdas el control sobre su consumo, incluso si has sometido a un tratamiento y no la has consumido durante un tiempo. Sigue tu plan de tratamiento. Controla tus antojos. Es posible que aparezca que te has recuperado y no la necesitas. Sigue tomando medidas para evitar el consumo. Sin embargo, tus probabilidades de evitar el consumo de las sustancias adictivas serán mayores si continúas viendo a tu terapeuta o asesor, si asistes a las reuniones de grupos de apoyo y si tomas el medicamento recetado. Evita situaciones de alto riesgo. No regreses al barrio donde solías conseguir las sustancias adictivas. Además, aléjate del anterior grupo que consumía sustancias adictivas. Obtén ayuda de inmediato si volviste a consumir sustancias. 35 millones de personas sufren de trastornos por adicción y solo 1 de cada 7 recibe tratamiento. Globalmente, cada año mueren unas 300,000 personas por uso de drogas ilícitas. El problema de las drogas es grave en todo el mundo y mucho más complejo de lo que parece a simple vista. A pesar de campañas de comunicación y guerras contra las drogas, el problema sigue en aumento. ¿Por qué las campañas contra las adicciones no funcionan? Aunque las drogas ilegales causan muchas muertes por sobredosis, las drogas legales también son un grave problema. Y si tomamos en cuenta todas las muertes en las que el alcohol y el tabaco fueron factor de riesgo, la cifra supera los 10 millones. Anteriormente se pensaba que las personas adictas tenían una personalidad débil o falta de voluntad, pero ¿pensaríamos que una persona que sufre depresión o autismo es por falta de voluntad? Pues no, porque sabemos que se trata de un trastorno. De igual forma, la adicción está catalogada como un trastorno de consumo de sustancias según el DSM-5. Se sabe que las drogas ilegales y legales, incluso los opioides de uso médico, activan el sistema de refuerzo de recompensa. Este sistema normalmente nos ayuda a sobrevivir. Premia con la liberación de dopamina en el núcleo accumbens acciones como comer, beber y dormir, incluso las relaciones sexuales y las sociales. Pero así como no todos somos adictos a estas actividades, no por el hecho de consumir una droga te vuelves adicto a ella. De 10 personas que consumen drogas esporádicamente, 1 o 2 se vuelven consumidores habituales. Esto tiene múltiples causas. Para empezar, hay sustancias que son altamente adictivas, como la cocaína, las metanfetaminas, la heroína, incluso el alcohol. Por ejemplo, el 23% de los consumidores de opioides se vuelven adictos, mientras que con otras sustancias como la marihuana, solo el 9% de los consumidores se vuelven adictos. ¿Qué tan adictiva es una droga? Depende de factores como qué tan rápido actúa, qué tan corto es su ciclo, qué tan potente es y qué tan accesible es. También depende de la persona. Si una persona es muy ansiosa, es más probable que se vuelva adicta a la marihuana o al Xanax que a la cocaína. Si bien la dependencia a sustancias es un trastorno, algunos rasgos en la personalidad y estados emocionales pueden contribuir a que una persona se vuelva adicta, pero no hay un rasgo o un estado emocional universal. Cada persona y circunstancia es diferente. Lo que sí se ha visto es una alta comorbilidad. La depresión, la ansiedad, el déficit de atención y el trastorno de estrés postraumático pueden propiciar el abuso de sustancias. La edad es un factor de riesgo crucial.
Cuando somos adolescentes, el sistema de recompensa madura antes que nuestro sistema de evaluación de riesgos. Esto hace que el sistema de recompensa tenga mucho más poder al momento de tomar una decisión, y por eso los adolescentes suelen actuar de manera impulsiva y arriesgada sin considerar las consecuencias. ¡Sorpresa! El 90% de las personas con un problema de adicción empezaron antes de los 18 años. Si el consumo se inicia después de los 25 años, que es cuando madura la corteza prefrontal, es menos probable generar una adicción. Se ha expuesto que ciertos genes predisponen a las personas al abuso de sustancias. Alrededor de la mitad de los factores de riesgo en el alcoholismo son por causas genéticas. Aún más, el uso crónico de drogas causa modificaciones epigenéticas, o sea que modifica la regulación y expresión de genes. Se ha visto que algunas de estas modificaciones son hereditarias y propician comportamientos adictivos y una alteración en el sistema de recompensa en el cerebro en niños. Pero no hay que restar la importancia de factores ambientales como la pobreza, la ausencia de supervisión de parte de los padres y el abuso infantil. Se ha observado que pasar una rata de un ambiente estimulante a uno solitario propicia la adicción de cocaína, y que las ratas que crecen en un ambiente estimulante, cuando se les administra droga, presentan menos cambios neuroquímicos que las ratas solitarias. Digamos que crecer en un ambiente propicio las hace más resistentes a las adicciones. Así, podemos ver que si bien al inicio el consumo de drogas casi siempre es una decisión voluntaria, suele haber una serie de cuestiones biológicas, sociales, económicas y emocionales de fondo. El pegamento quita el hambre y las metanfetaminas la depresión. Ya una vez enganchado, parece no haber una buena razón para dejarlas. Además, las sustancias adictivas modifican las funciones normales del cerebro, afectando el pensamiento, estado de ánimo y comportamiento, y es cada vez más difícil salir. Se crea una ilusión de impotencia o indefensión aprendida, donde las personas adictas sienten que han perdido el control de lo que les pasa. El psicólogo Julian Rotter encontró que hay dos formas en las que las personas basamos nuestras expectativas de éxito y fracaso, que él llamó locus de control. El locus interno es cuando piensas que lo que pasa en tu vida se debe a tus acciones. Por otro lado, el locus de control externo es cuando piensas que tanto lo bueno como lo malo se debe al karma, a Dios o a la sociedad, y no hay nada que puedas hacer para cambiar la situación. Así se siente una adicción. Parece que no eres dueño de ti mismo. Esto puede traer desesperanza y un sentimiento de indefensión aprendida. Los gobiernos han intentado acabar el problema de las drogas declarando la guerra en su contra. Esta guerra, por un lado, usa la fuerza para capturar traficantes y consumidores de drogas, y por otro, hace campañas publicitarias que ingenuamente intentan asustar a los potenciales usuarios para disuadirlos de consumir drogas. Además, marginaliza, penaliza y estigmatiza a los adictos como criminales. En casi todo el mundo se sigue este patrón desde hace décadas y pues, si funcionara, ya deberíamos de haber visto resultados positivos. Entonces, ¿cuál es la solución? La doctora Karina García realizó un extenso estudio sobre el narcotráfico en México. Entrevistó a 33 ex narcotraficantes y encontró patrones muy similares. Pensaban que por su mala suerte les había tocado nacer pobres, y la pobreza los hacía autopercibirse como desechables. Su vida valía poco. Siempre pensé que mi destino era morir, ya sea de una sobredosis o por una bala, comenta uno de ellos. Entonces, si les queda poco tiempo de vida, más valía invertirlo dedicándose a hacerse ricos pronto y vivir una vida de excesos. A fin de cuentas, ni su vida ni la de los demás tenía valor. También observó que casi todos tenían un rencor arraigado hacia su padre abusivo. Pensaban en él cuando mataban o torturaban a sus víctimas, y pensaban en algún día cobrar venganza por todo lo que sus padres habían hecho sufrir a sus madres. Una falta de propósito, marginación, pobreza, una niñez traumática, así como el abuso de sustancias en las personas a su alrededor son los ingredientes perfectos para la drogadicción y el narcotráfico. La conclusión de la investigadora es que las políticas públicas nunca han atendido estas causas raíz, ni en México ni en la mayor parte del mundo.
Pero hay excepciones. Portugal ha sido uno de los países que ha revolucionado la forma de tratar el abuso de sustancias. En los años 90, la mitad de los presos de ese país estaban ahí por temas relacionados con drogas, tasa más alta de contagios de VIH de la Unión Europea. En el 2000, se despenalizó el uso, posesión y adquisición de todas las drogas siempre y cuando no excedan el uso de 10 días de un individuo. Ahora, cuando se encuentra alguien en posesión de cantidades de consumo individual, el problema es tratado como un problema de salud, no como un crimen, y se envía a la persona con un doctor, un abogado y un trabajador social para ayudarla con su adicción. Después de la despenalización, tanto la transmisión de enfermedades como la tasa de encarcelamiento bajaron. En Canadá se reconoce que la responsabilidad para solucionar este problema se comparte entre el gobierno y la sociedad, y el Estado provee prevención, tratamientos, programas de reducción del daño y servicios de salud a sus habitantes, y se busca solucionar estas necesidades especialmente en las poblaciones de riesgo y reducir el estigma a través de la investigación, la compasión y la colaboración. En Estados Unidos, un grupo de expertos en salud, economía y psiquiatría realizó un estudio que identificó 3 áreas clave que requerían atención en políticas de salud para las adicciones: falta de acceso a servicios de salud, criminalización de las personas con trastornos conductuales y la subestimación de los factores sociales, reconociendo que el Estado no ha hecho lo necesario. A nivel personal, dejar el abuso de sustancias es complicado. Actualmente hay medicamentos eficaces para tratar el abuso de sustancias, especialmente para el consumo de alcohol y opioides, pero es vital que cualquier tratamiento farmacológico vaya acompañado de algún tipo de terapia, porque eso te ayuda a generar un locus interno de control y a lidiar con los factores externos que sin duda son difíciles. Si tienes un trastorno por abuso de sustancias, la Universidad de Harvard da estos 5 consejos. 1. Define una fecha para comenzar y terminar tu proceso. 2. Elimina de tu entorno cualquier objeto o persona que incentive tu consumo. 3. Busca ocuparte en actividades significativas. 4. Analiza tus intentos fallidos. La mitad de los intentos suele fallar y eso puede ser una gran desmotivación, pero no significa que no sea posible. 5. Crea una red de soporte. Involucrar a la familia y personas cercanas es de gran ayuda. A veces, solo se necesita una persona que empatice y confíe en que puedes salir de esto. Si tienes un problema de abuso de sustancias o algún familiar o ser querido lo tiene, te incentivamos a buscar acompañamiento y ayuda profesional. Aunque en América Latina las políticas públicas tienen muchas carencias, sí existen organizaciones que pueden apoyar en la rehabilitación. El camino puede ser muy difícil y desgastante, y la solución no se encuentra de la noche a la mañana, pero hasta en circunstancias adversas es posible mejorar tu vida. Incluso los entrevistados en el estudio mexicano, aquellos que no tenían esperanza y solo creían en la violencia, pudieron rehabilitarse cuando se les ofreció acompañamiento y empatía. Y es así como finalizamos este video. Espero que hayas aprendido algo sobre la drogadicción. Gracias por ver.